Actividad de evaluación y seguimiento final. Diagnóstico psicológico, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Programa de Psicología, mayo 24 del 2015. Este trabajo de investigación y diagnóstico fue realizado por los estudiantes de Psicología Andrés Felipe Lasprilla Ramírez y Andrés Felipe Puerta Gil. A continuación damos a conocer el contenido de esta presentación referente a la evaluación final del diagnóstico psicológico y estudio del caso de Carlos Bermúdez. Primer punto, evaluación e identificación del problema. Segundo punto, definición del problema. Tercer punto, hipótesis frente a las causas del problema. Cuarto punto, alternativas de solución. Quinto punto, toma de decisiones referente al caso. Sexto punto, conclusiones. Séptimo punto, dificultades presentadas. Octavo punto, recomendaciones. Noveno punto, bibliografía. Evaluación e identificación del problema. Una vez realizado el estudio del caso, hemos identificado una serie de problemas psicológicos y de comportamiento del paciente, que nos ayudan a definir la causa de su trastorno mental y los posibles tratamientos para el mejoramiento de su calidad de vida. Primero, la intoxicación por excesivo uso de sustancias psicoactivas. Si bien este es un problema generalizado en la sociedad por las normatividades y falta de oportunidades de surgimiento, el uso de estas sustancias llevan al paciente a tener comportamientos anormales ante la sociedad, así como también su capacidad de reacción y pensamiento autónomo y sobrio. Segundo, secuelas de trauma cráneoencefálico. Este tipo de traumas es una alteración en la función neurológica u otra patología cerebral a causa de una fuerza traumática, que puede tener como consecuencia la pérdida o disminución de la conciencia, pérdida de la memoria o amnesia, déficits neurológicos, alteraciones del estado mental y físicos. Tercero, introversión, causada por sus traumas e inseguridad ante la sociedad por sus trastornos y temores creados como secuelas del traumatismo e inestabilidad afectiva. Cuarto, insociabilidad, como sentimiento de rechazo hacia sus acontecimientos y frecuencia de sus adicciones. Definición del problema. Las personas que sufren traumatismos de tipo craneal presentan alteraciones de tipo neurológico dependiendo del lóbulo craneal afectado y presentan generalmente problemas en la integración de conducta y conocimiento, las cuales incluyen cambios en el carácter de la persona, problemas y dificultades adaptativas para el afectado en su entorno laboral y social, ansiedad, depresión y reducción de autoestima. Para que un paciente llegue a tener alteraciones cognitivas y trastornos mentales, más que una lesión física, se requiere encontrar en un estado de soledad y desorientación, en donde el paciente simplemente acude a realizar actividades que satisfagan la necesidad de sentirse acompañado, o simplemente alejarse de la realidad en la que se encuentra y de aquellos recuerdos que lo retraen llenándolo de dolor. El problema. En resumen, el paciente presenta alteraciones mentales y cognitivas causadas por el traumatismo cráneoencefálico, combinado con el abuso de sustancias psicoactivas que lo llevan a tener cambios biológicos y bioquímicos. Estos cambios llevan al paciente a tener comportamientos no adecuados a las normas sociales y de su naturaleza personal, como lo son la euforia, irritabilidad, intolerancia, impulsividad, desinhibición, conductas sexuales inapropiadas hacia las personas y alteración del juicio social. Hipótesis frente a las causas del problema. Si bien el paciente presenta alteraciones físicas causadas por un traumatismo craneal, debemos de enfocar el problema en los apoyos que ha tenido el paciente en su red social, ya que su historia personal y clínica indica poca relación afectiva de sus familiares, generando en el paciente aumento de sus trastornos mentales y cognitivos. Para que un paciente tenga una mayor adherencia al tratamiento y superación de traumatismos neuropsicológicos, se requiere el constante acompañamiento de su red social y familiar para superar de manera eficaz las posibles alteraciones de comportamiento y emotividad que contrae los acontecimientos presentados en la vida, por el cambio brusco que genera un tipo de accidentes de esta magnitud en la vida social.
Alternativas de solución. Una vez revisado el caso clínico del paciente, lo hemos diagnosticado con las siguientes patologías: esquizofrenia hebefrénica. Las características principales de este tipo de esquizofrenia desorganizado son el lenguaje desorganizado, el comportamiento desorganizado y unas alteraciones en las emociones marcadas. Trastornos mixtos de ansiedad y depresión. Son aquellos pacientes que sufren tanto de ansiedad como de depresión, pero ninguno de ellos predomina claramente ni tiene la intensidad suficiente como para justificar un diagnóstico por separado. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas, trastornos psicóticos. Se caracteriza por el abuso de sustancias psicoactivas como el hachís y la marihuana. El tratamiento de este paciente, según las características y diagnósticos anteriores, se enfocará en la intervención sistémica de su red familiar, permitiendo hacerlos parte del problema presentado en el paciente, así como también parte fundamental de la solución para mejorar la estabilidad emocional del mismo. Se busca en ellos ser el apoyo indispensable e incondicional para la orientación del paciente hacia la mejoría de su calidad de vida y el equilibrio afectivo. Neurorehabilitación. Está compuesto por una serie de intervenciones tecnológicas y profesionales multidisciplinares que permiten que el paciente disminuya los déficits funcionales aparecidos afectados por una discapacidad grave como consecuencia de un traumatismo craneal o nervioso. En este tipo de tratamientos, la intervención de la familia es indispensable para su mejoramiento y adherencia. Toma de decisiones referente al caso. Ya analizado el caso clínico del paciente, hemos decidido intervenir al paciente con una serie de terapias que se acompañarán a la intervención farmacológica que permitan disminuir las emociones alteradas causadas por el traumatismo y su trastorno mental. Rehabilitación de adicciones. Para tratar la drogadicción y adicciones de sustancias psicoactivas, debemos realizar un acompañamiento profesional en áreas interdisciplinares para lograr una desintoxicación a base de oligoelementos, aminoácidos y vitaminas para tratar los síntomas biológicos del paciente y poder recuperar esta área fundamental, y así poder recuperar conductas que se están afectando notablemente en el paciente. Evaluación neuropsicológica. Es importante evaluar en el paciente la atención con el fin de identificar las afectaciones específicas que le generaron el trauma cráneoencefálico y a su vez poder determinar en qué estado se encuentran las funciones cognitivas superiores. La aplicación de escala de evaluaciones cognitivas. Estas escalas se aplicarán para tratar de medir las capacidades del paciente y diagnosticar las actividades diarias que están presentando deterioro o funciones ejecutivas, también con la meta de tener una información adecuada de la desorientación y alteración mentales que la familia o el médico ha reportado, con la finalidad también de medir trastornos del humor y las actitudes que no parecen explicables. Psicología energética o tapping. Esta es una nueva técnica en psicología y psicoterapia que recibe este nombre porque utiliza la estimulación sensorial digital breve, tapping, sobre distintos puntos en vez de imanes o agujas. Esta nueva terapia es basada en la energía. Sabemos que los trastornos físicos o emocionales están sustentados por unas perturbaciones en el flujo de comunicación celular del organismo. Ello impide que la energía informada, responsable de mantener el funcionamiento integrado y sano de nuestro organismo, sea emitida y recibida adecuadamente, por lo que los sistemas de autorregulación y autorreparación se vuelven ineficientes y ello se manifiesta en una pérdida de salud y bienestar de cuerpo y mente. Estas técnicas deben ser complementadas con otras técnicas de psicoterapia convencional para mayor eficacia. Le pediremos al paciente Carlos Bermúdez que se concentre en un campo de pensamiento, sensación, sentimiento, pensamiento que se quiere tratar. Cuando identifiquemos la perturbación que se manifestará con malestar físico o emocional, se estimula con determinada presión y frecuencia una serie específica y ordenada de puntos del cuerpo,
lo que puede producir en cuestión de segundos o minutos una disminución importante de dicho malestar. Conclusiones. El análisis de este caso y las investigaciones realizadas acorde a la patología presentada en el paciente nos permitió adquirir de manera cognitiva identificación de métodos de intervención para pacientes con trastornos múltiples, tanto mentales, cognitivos y físicos. Una vez conociendo a fondo el caso, también identificamos las alteraciones externas que rodean al paciente y que lo llevaron a tener un desequilibrio social, emocional y mental. Este tipo de casos nos permite identificar cómo una red social y familiar afecta de manera contundente a un individuo que presenta traumas, así como también puede estabilizar sus emociones y calidad de vida por medio de acompañamientos, afecto y apoyo. Si bien el paciente puede presentar naturalmente ansiedad, depresión y desorientación como secuelas del trauma cráneoencefálico, es la familia su red más cercana y que a su vez estarán dispuestos a mantener el equilibrio mental del paciente cuando alguno de los síntomas de las secuelas se le presente. Dificultades presentadas. Si bien cada caso que se presente en un paciente tiene dificultades distintas al ser personas distintas naturalmente, el caso de este paciente nos llevó a concluir que las mayores dificultades las encontramos en los siguientes puntos. Ausencia de anamnesis psiquiátrica. Este reporte nos hubiera permitido ampliar como guía el tratamiento instaurado en el paciente en ocasiones anteriores por un profesional distinto, así como también evaluar la efectividad del mismo. Definición del diagnóstico. Por sus múltiples comportamientos y patologías, fue difícil identificar los distintos diagnósticos del paciente. Métodos de intervención para las distintas patologías presentadas por el paciente. Este punto básicamente fue la búsqueda de terapias para el manejo en conjunto de diagnósticos psicológicos que presentaba el paciente de manera distinta y de gran importancia de intervención. Conocimiento de situación afectivo-familiar. El paciente en este punto no aportaba mucha información en la entrevista inicial, por ende se implementó la intervención de cada uno de sus familiares para ampliar más la información de su red familiar. Intervención familiar. En una familia disfuncional siempre será difícil hacerlos parte de intervención terapéutica para el manejo de una patología psicológica presentada en uno de sus integrantes, por motivos de desinterés o creencias en sus propias intervenciones. Adherencia del paciente a los tratamientos instaurados. Su intoxicación y complejo déficit de comportamiento hicieron difícil la adherencia del paciente al tratamiento instaurado, así como su colaboración autónoma. Recomendaciones. A continuación damos a conocer las recomendaciones para el tratamiento de la patología presentada por el paciente. 1. Aplicación de psicopedagogía. 2. Realización de terapia al día. 3. Realización de desintoxicación del organismo. 4. Acompañamiento familiar. 5. Límites y metas en tratamientos instaurados. 6. Seguimiento continuo a sus avances clínicos. Bibliografía. Damos a conocer a continuación algunas de las fuentes bibliográficas según las normas APA sobre las cuales se realizó la investigación de cada uno de los casos presentados durante este curso.